Eres un problema, dijeron, echándome de la casa por mi hermano dorado. Años después, arruinados, suplicaron mudarse. Mi respuesta, su dirección, silencio. Me echaron de la casa de mis padres a los 18 porque me consideraban difícil, pero financiaron la vida privilegiada de mi hermano. Años después, cuando sufrieron una crisis económica y me rogaron que los dejara vivir conmigo, les di la dirección de mi hermano y corté toda comunicación. La primera vez que entendí que yo era el problema en mi familia fue cuando tenía 12 años. Mi hermano menor, Grayson, había vaciado una caja entera de cereal en el suelo mientras jugaba con nuestro perro. Mi madre entró en la cocina, vio el desastre y me miró con esa expresión que todo niño teme. Samuel, ¿por qué no estabas vigilándolo?, preguntó. Le dije que estaba haciendo mi tarea en la mesa del comedor, pero no importó. Después de una buena reprimenda, terminé castigado por no ser responsable. Esa escena se quedó conmigo. Al principio pensé que tal vez realmente había hecho algo mal sin darme cuenta. Ahora, mirando hacia atrás, veo que fue el comienzo de un patrón que marcó toda mi vida. Grayson siempre fue el favorito. 2 años menor que yo, todos lo veían como simpático y relajado. Tenía ese encanto natural que hacía que la gente le perdonara todo. Si no hacía sus quehaceres, era porque estaba ocupado. Si yo no hacía los míos, era porque era flojo. Si él respondía con insolencia, era que estaba expresando su opinión. Si lo hacía yo, era una falta de respeto. Para cuando llegué a la preparatoria, ya me sentía amargado por la injusticia. No era perfecto, claro, pero realmente lo intenté. Sacaba buenas calificaciones, evitaba problemas y hasta trabajaba para ahorrar y comprarme mi propio auto. Mientras tanto, Grayson reprobaba materias y rompía el toque de queda constantemente, pero mis padres preferían justificarlo en lugar de hacerlo responsable de sus actos. Solo está pasando por una etapa, decían siempre. Aparentemente, yo no tenía derecho a la misma comprensión. El día que todo cambió. Cuando cumplí 18, pensé que sería un año importante, el primer paso hacia la independencia. En cambio, fue el año en que mis padres me echaron de casa. Todo empezó con una pelea ridícula. Grayson volvió a tomar mi auto sin permiso y lo dejó sin gasolina. Cuando lo confronté, solo se encogió de hombros y dijo: «Mamá y papá te darán dinero para gasolina si se los pides». Perdí la paciencia. Entré furioso a la sala y le dije a mis padres que si Grayson quería comportarse como un adulto, debía empezar a actuar como tal. La reacción de mi madre me tomó por sorpresa. «Samuel, ha sido muy difícil últimamente», dijo con una calma fingida que me hizo un nudo en el estómago. «Tal vez es hora de que aprendas lo que es valerte por ti mismo». Pensé que solo quería asustarme. 2 semanas después, al volver del trabajo, encontré cajas en mi cuarto y a mi padre esperándome. «Te hemos dado muchas oportunidades», dijo con los brazos cruzados. «Ya eres un adulto, es hora de que madures». No hubo discusión, no hubo advertencia, solo me echaron. Sobreviviendo solo. Los siguientes meses salté de sofá en sofá, quedándome con amigos mientras buscaba desesperadamente un lugar para vivir. Finalmente, conseguí un estudio diminuto, con paredes descascaradas y calefacción defectuosa. No era gran cosa, pero era mío. Mientras tanto, la vida de Grayson parecía volverse aún más fácil. Le regalaron un auto nuevo por su cumpleaños 16 y luego supe que le pagaban un tutor, ropa nueva y hasta un viaje a Hawái. Ni siquiera intentaron contactarme. No estaba exactamente furioso, me volví indiferente, sentía que ya habían tomado su decisión y yo no era parte de ella. Una escena de ese primer año viviendo solo se quedó grabada en mi mente. Salía de mi segundo trabajo, agotado, cuando pasé frente a un restaurante caro en el centro. A través del cristal vi a mis padres y a Grayson riendo y comiendo bistec. No sé por qué me afectó tanto, pero me quedé parado allí, mirando durante un minuto entero antes de seguir caminando. Ese día decidí que no permitiría que su rechazo definiera mi vida. Si no me querían en la suya, construiría la mía sin ellos. El camino hacia adelante. No fue fácil. Trabajé en 2 empleos durante años para sobrevivir, ahorrando hasta el último centavo. No tenía tiempo para socializar, pero estaba bien con eso. Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba esa noche frente al restaurante. Me juré a mí mismo que nunca volvería a ser el que mira desde afuera. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Conseguí un mejor trabajo, me mudé a un departamento decente y terminé de pagar mi auto. Para cuando cumplí 25, tenía un empleo estable, un pequeño grupo de buenos amigos y una vida de la que estaba orgulloso. Mis padres se convirtieron en un recuerdo lejano, y Grayson, bueno, él seguía disfrutando de su vida con su dinero. A veces veía sus publicaciones en redes sociales, fotos en un yate o celebrando en Las Vegas. No me gustaba verlas, pero tampoco lo bloqueé.
supongo que en el fondo aún sentía curiosidad. Cuando miro atrás, no me arrepiento de cómo terminó todo. Ellos tomaron su decisión y yo tomé la mía, pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, me preguntaba si alguna vez pensaban en mí, si sentían remordimiento por lo que hicieron. Hace unos meses obtuve mi respuesta. Mi madre me envió un mensaje después de años sin hablarme. Solo decía, necesitamos hablar, es importante. Intenté convencerme de que no me importaba, que estaba mejor sin ellos, pero en lo más profundo seguía preguntándome qué había hecho yo que fuera tan imperdonable. Miré el mensaje durante un buen rato, tratando de adivinar qué quería después de 7 años de silencio. Pensé en ignorarlo. ¿Para qué responder? Habían dejado claro lo que significaba para ellos, pero la curiosidad me ganó. Le respondí un simple «¿Qué pasa?» y esperé. Pasó una hora antes de recibir su respuesta. «Podemos vernos cara a cara, es sobre tu padre y yo». Ahí supe que algo no estaba bien. Mi madre nunca pedía ayuda a menos que realmente la necesitara. Tenía demasiado orgullo. El hecho de que quisiera hablar en persona me pareció extraño. Acordamos vernos en un restaurante al día siguiente. Intenté convencerme de que iba solo para cerrar el capítulo de una vez por todas, no porque me importara lo que les pasaba, pero en el fondo creo que esperaba algo. Tal vez una disculpa o al menos el reconocimiento de lo mal que me trataron. Cuando entré, mi madre ya estaba sentada tomando café. Se veía más vieja, tenía mechones de canas y arrugas que antes no recordaba. Por un momento casi sentí lástima. Entonces levantó la vista y me sonrió, como si nada hubiera pasado. Samuel saludó, poniéndose de pie para un abrazo incómodo. «¿Te ves bien?» «Gracias», respondí, sentándome frente a ella. «¿De qué se trata esto?» Bajó la mirada a su café. «Es sobre tu padre y yo y Grayson». Por supuesto, siempre era sobre Grayson. Empezó a hablar sobre cómo su empresa había caído en crisis en los últimos años. Mencionó malas inversiones, un socio deshonesto, la economía. Perdí el hilo en algunos momentos, pero lo esencial era claro, estaban en la ruina. Y Grayson, interrumpí. Su rostro se tensó. «Está pasando por un momento difícil». Me explicó que lo habían despedido el año pasado y no conseguía otro empleo. «Tu padre y yo lo hemos estado ayudando, pero con todo esto ya no tenemos dinero». Asimilé sus palabras en silencio. Años financiando la vida de Grayson, su auto, sus viajes, su falta de responsabilidad, y ahora estaban pagando las consecuencias. Esperé a que soltara lo que realmente quería decir. Por eso su voz se apagó un poco y me miró con ansiedad. «Esperábamos que pudiéramos quedarnos contigo por un tiempo, solo hasta que nos recuperemos». Casi solté una carcajada. Querían vivir conmigo, los mismos que me echaron de casa a los 18 porque era difícil. La ironía era demasiado. «¿Hablas en serio?», pregunté recargándome en el asiento. «Samuel, no te lo pediríamos si tuviéramos otra opción», se apresuró a decir. «Solo serían unos meses». No supe qué responder. Eran mis padres, sí, pero también me abandonaron cuando apenas comenzaba mi vida. Y ahora, después de años sin contacto, esperaban que los rescatara. Era absurdo. «¿Ya hablaron con Grayson sobre esto?», pregunté finalmente. Su expresión cambió. Él no necesitaba escuchar más. Grayson jamás se haría cargo de nadie más que de sí mismo. Le dije que lo pensaría y me levanté. No estaba listo para decirle lo que realmente pensaba, no en ese momento. Parecía decepcionada, pero no insistió. «Está bien», susurró, «solo no tardes demasiado, por favor». Pasé los siguientes días con esa conversación en la cabeza. Una parte de mí se sentía culpable por dudar. Después de todo, seguían siendo mi familia. Pero otra parte, la que recordaba aquella noche afuera del restaurante, viéndolos reír mientras yo apenas podía pagar la renta, no podía soltar el resentimiento. Llamé a un par de amigos para escuchar sus opiniones. La mayoría estaba de mi lado. Pero Leo, un viejo amigo, no se anduvo con rodeos. «Hombre, ellos no estuvieron ahí cuando los necesitaste. ¿Por qué deberías preocuparte por ellos ahora?», eso fue lo que me dijo Leo. «Has construido tu vida sin ellos. No dejes que te arrastren». Sabía que tenía razón, pero no era tan fácil. No podía fingir que nunca habían existido, ¿o sí? Unos días después, Grayson me llamó. Era la primera vez en años. «Hey Sam», dijo con un tono inusualmente serio, «mamá me dijo que hablaste con ella». «Sí», respondí con cautela. «¿Qué quieres?» «Solo quería agradecerte por ayudar», dijo. «Significa mucho». «¿Qué?», pregunté confundido. «Mamá dijo que aceptaste que se quedaran contigo», respondió. «Fue una sorpresa que ofrecieras hacer esto». Mi estómago se hizo un nudo. Yo no había aceptado nada. Hubo un silencio antes de que hablara de nuevo. «Oh», dijo finalmente. «Bueno, te necesitan». En ese momento lo entendí todo. Nada había cambiado.
Seguían esperando que solucionara sus problemas, igual que cuando me obligaban a cuidar de Grayson años atrás. Colgué y me quedé sentado, perdido en mis pensamientos. Recordé todas esas noches en ese pequeño y frío departamento, comiendo ramen barato, preguntándome si algún día lograría salir adelante. Pensé en todo lo que había construido sin ellos. Al día siguiente, mi madre me envió otro mensaje, preguntando por mi decisión. Ya sabía qué responder. Le escribí una sola frase: habla con Grayson, seguro que él encontrará una solución. Y luego corté todo contacto. Última actualización. Una semana después, alguien tocó mi puerta inesperadamente. Eran las 8 p.m. y no esperaba visitas. Pensé que era un vecino pidiendo algo prestado, pero cuando abrí me quedé helado. Era Grayson. Llevaba una camisa arrugada y sostenía una bolsa grande. Su sonrisa confiada había desaparecido, parecía asustado. Y dijo, cambiando de peso de un pie al otro: ¿puedo pasar? No me movéis. ¿Qué haces aquí? Mamá y papá dicen que no los dejas entrar, dijo con un tono acusador. Están muy molestos. Dicen que los estás abandonando a su suerte. Lo miré directamente. ¿Y qué se supone que haga yo? Samuel, son nuestros padres. Como si eso borrara todo lo que me hicieron. Siempre nos han tratado bien y ahora necesitan ayuda. No puedes simplemente dejarlos afuera. Nos han tratado bien, repliqué sintiendo la rabia crecer. A ti te han tratado bien, sabes perfectamente que nunca me dieron lo mismo que a ti. Grayson suspiró, como si yo estuviera exagerando. Sé que no fueron perfectos. Me echaron de casa cuando cumplí 18. Grayson no tenía nada, ni dinero ni dónde vivir. Y ahora, después de que han agotado a todos los que los ayudaron, me buscan a mí. Él abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. ¿Por qué no se quedan contigo? Siempre te han favorecido, ¿no? ¿O es que ahora tú también estás sin dinero? Se quedó callado, le di en el punto débil, pensé que se iría, pero en cambio dijo algo que no esperaba. Está bien, pero puedo quedarme aquí un tiempo, solo hasta que arregle las cosas. Quise cerrarle la puerta en la cara, pero algo me detuvo, tal vez necesitaba respuestas. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Grayson dejó su bolsa cerca del sofá y se dejó caer en una silla como si fuera el dueño del lugar. Saqué una cerveza del refrigerador, se la pasé y lo observé mientras daba un gran trago. Bueno, dije sentándome frente a él, ¿cuál es la historia? La última vez que supe de ti te la pasabas en un yate. Hizo una mueca. Sí, bueno, las cosas cambiaron. Me contó que lo despidieron el año pasado y las deudas de sus tarjetas de crédito se acumularon. Mamá y papá me ayudaron un tiempo, pero con todo lo que pasó ya no pudieron seguir. Y el auto, los viajes. Se acabó todo, vendí el auto para pagar algunas deudas, y los viajes eran más por aparentar. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y lástima. No era fácil compadecerse de alguien que había vivido sin esfuerzo gracias a los demás, pero al mismo tiempo seguía siendo mi hermano. Nos quedamos en silencio por un rato hasta que Grayson finalmente habló. Lo entiendo, ¿sabes? Entender que. ¿Por qué estás enojado?, dijo mirando su cerveza. Sé que te trataron mal y sé que yo tampoco te lo hice fácil. No respondí, lo miré esperando ver si tenía algo más que decir. Por primera vez en años parecía sincero. Una parte de mí quería creerle, pero otra esperaba su verdadera intención. Pero siguen siendo nuestros padres, insistió Grayson. Por mucho que nos hayan hecho, ¿no crees que merecen otra oportunidad? Me recliné en el sofá, observándolo con atención. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estás aquí, Grayson? ¿Es porque realmente te importan o porque no quieres lidiar con esto solo? Su rostro enrojeció. ¿No es eso verdad?, continué. La única razón por la que estás aquí es porque ya agotaste todas tus opciones. No importa lo que me hicieron, solo quieres que alguien más arregle sus problemas. La conversación terminó con él sentado, cabizbajo en el sofá, mientras yo me iba a mi habitación. Esa noche dormí poco. Me pasé horas dándole vueltas a sus palabras, preguntándome si estaba siendo demasiado duro. ¿Merecían realmente una segunda oportunidad? A la mañana siguiente, me levanté temprano y salí sin decirle nada a Grayson. Necesitaba espacio para aclarar mi mente. Caminando por la ciudad, lo entendí. Esto ya no se trataba solo de lo que ellos habían hecho, sino de mi reacción. Durante años dejé que su rechazo definiera mi vida. Me esforcé tanto por demostrar que no los necesitaba, pero en el fondo seguían controlando mi vida a su manera. Cuando volví a casa, ya tenía mi decisión tomada. Al entrar vi a Grayson al teléfono. Caminaba de un lado a otro, pero al verme colgó rápidamente. ¿Quién era?, pregunté. Mamá quería saber si hablaría contigo. Genial, respondí, dile que voy a ayudarles.
Su rostro se iluminó. En serio, Sam, eso es. Pero solo con una condición, lo interrumpí. ¿Cuál? Van a lamentar lo que me hicieron. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Qué significa eso? Lo descubrirás, dije dirigiéndome a mi habitación. La semana siguiente fue increíblemente satisfactoria. Organicé la mudanza de mis padres y de Grayson a un lugar que yo mismo les conseguí. Era un dúplex viejo que compré hace un par de años con la idea de renovarlo. Les dije que era lo único que tenía disponible en tan poco tiempo. Al principio estaban agradecidos, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las quejas, que las tuberías tenían problemas, que la calefacción apenas funcionaba, que el vecindario no era seguro. Cada vez que llamaban a protestar, les recordaba la renta que no estaban pagando y todo lo que aún me debían. No lo hacía solo por crueldad, bueno, quizá un poco, pero el verdadero propósito era que comprendieran lo que me hicieron pasar, lo que me obligaron a soportar. Grayson no duró mucho tiempo ahí. Un día vino a decirme que había encontrado otro lugar donde quedarse con un amigo y que agradecía mi ayuda. No lo detuve, ya no era mi responsabilidad. Mis padres, en cambio, siguen ahí, viviendo en las condiciones que siempre ignoraron, enfrentando una realidad que nunca pensaron que les tocaría. Y yo, por primera vez en mi vida, me siento libre.